pensar que primero es una decisión del hombre creer para entonces tener vida. No puede ser. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Este nos da una idea muy clara del Ordo Salutis, que es el orden de la salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la santidad? Lo hemos visto. Separación. Finalmente, en el hebreo implica esa separación de una cosa a otra. La santidad de Dios es justamente que su supremacía, su santidad es tanta que está separado de lo que es el mundo. ¿Correcto? Entonces, si nosotros ponemos atención en el orden que está diciendo, dice, Dios os haya escogido desde el principio para salvación, es decir, la elección del Padre antes del mundo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, la santificación viene antes. La separación del mundo, la eclesia que es sacados del mundo, es previa a la fe. Antes de que nosotros creamos, ya habíamos sido electos y ya nos había separado el Espíritu Santo. Fuimos separados, sí, escogidos. Hechos 16:14, fíjense. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Finalmente, sí, la predicación es un medio para creer, pero aquí lo vemos claro. Para que haya esa atención y para que esa predicación haga mella en nuestro corazón, ¿qué tiene que haber? Dios da vida, Dios abre el entendimiento, Dios abre el corazón para que entonces entre la palabra. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo es locura. Y el nacer de nuevo es entender y aceptar todo, no nada más, bueno, sí, esa parte me gusta y esa parte no, eso no es. ¿En dónde estábamos? Juan 3:3, hablando de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto. No lo puede ver. Si no nacemos de nuevo, si no está esa obra del Espíritu Santo antes en nuestro corazón, por más que se nos predique, no va a entrar esa predicación, porque va a estar contra un corazón de piedra. Necesitamos ese corazón de carne. Vemos este mismo orden en Primera de Pedro 1:2. Por eso vemos que la palabra es consistente. Aquí está el orden de la salvación. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Escogió Dios en su decreto, ya hablamos de la presciencia de Dios, pero es primero esa separación, esa santificación, para que después podamos proceder en obediencia, entendida la obediencia de la fe, como lo dice Romanos 1. No obedecer para obedecer la ley, sino obedecer al llamado específico, es decir, para responder favorablemente al Evangelio. A eso se refiere. Entonces queda claro, no es creer la condición, es la obra del Espíritu la que siempre precede. Ahora, ojo, es importante aclarar algo.
Este orden del que estamos hablando, de que precede, obviamente la elección sí precede en tiempo, es antes de la fundación del mundo, pero de que precede la obra en que el Espíritu Santo nos da el corazón nuevo, nos da ese nacimiento nuevo y creemos, es un orden lógico, no cronológico, porque no lo podemos siquiera percibir. Es en ese mismo momento, pero lógicamente antecede la obra del Espíritu Santo. Somos santificados, somos apartados porque somos elegidos por el Padre. Entonces, todo va de la mano. Elección, obra limitada de Cristo y la obra que aplica el sacrificio de Jesucristo a nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no podríamos creer. No estamos capacitados para ello. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo que leímos después, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, nuestra propia carne, lo que esta gente sostiene en la doctrina arminiana que le da atributo a la libre elección, al libre albedrío como una cuestión realmente, ya veremos, soberana, es totalmente falsa. Porque antes de creer, antes de la obra del Espíritu Santo, somos carne. No podemos creer por nosotros mismos. Nuestra carne nos enemista con Dios. Lo rechazamos. No sé si todos lo experimentaron, pero ¿cuántas veces se nos predicó el Evangelio y lo rechazamos? En mi caso hasta hice mofa de hoy alguien que es un pastor. O sea, así somos. Sin el Espíritu Santo no podemos. Somos débiles. Es precisamente por esa debilidad, por esa imposibilidad para ir a Cristo, que Cristo vino. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, éramos imposibilitados. Murió por los que no creíamos y que no íbamos a creer sin su obra. Por eso Él hizo esa obra. Naturalmente, nuestra condición, ¿cuál es? Somos hijos de ira. Efesios 2:3. Vamos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así de sencillo. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios, fue Dios quien nos eligió a nosotros. Por nada bueno que haya en nosotros, por ninguna obra, ni nuestro corazón era bonito, éramos enemigos, estábamos en la carne, incapaces de agradar a Dios. Y fue Dios quien extendió su gracia hacia nosotros. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿No? Primero Dios, en el siguiente estudio vamos a concluir ya este punto, vamos a resumirlo. Y vamos a entrar a ver los casos concretos en la historia de la Biblia, algunos, no todos obviamente porque es imposible, pero vamos a ver los casos concretos de cómo juega la soberanía con la responsabilidad del hombre. Para después analizar la responsabilidad del hombre doctrinalmente. Y entonces entender cómo, si bien es cierto somos elegidos, predestinados para salvación, quienes se pierden por voluntad propia, porque rechazan a Cristo. No hay nunca injusticia de parte de Dios.
Algunos reciben misericordia, otros justicia, pero nadie recibe injusticia. ¿De acuerdo? Vamos a ver los casos de Faraón, de Asiria, el nuevo nacimiento, lo que es el Juan 3. Juan 3 les recomiendo que lo lean para poderlo analizar en el siguiente estudio. Vamos a ver Judas, vamos a ver el caso de Jesucristo, cómo operó la soberanía y la responsabilidad, y vamos a ver el caso de los falsos maestros. ¿Vale? Bueno, vamos a dar gracias.